Bueno, yo creo que a Colombia sí le da importancia, ¿no? No sé ahí por qué la pregunta la hacen. Sí se le da importancia a los tratados de esa naturaleza que tú me describes, ¿no? De cultura, de desarrollo. Yo especularía si... yo creo que sí se le da importancia a los tratados en materia del tema de narcotráfico, ¿no? Pues Colombia tiene, de hecho, tiene un tratado bilateral con Estados Unidos de extradición, ¿no? Es un tratado que tiene que ver con el tema del narcotráfico. Colombia hizo parte, por ejemplo, de todo el tema del Plan Colombia y demás, y eso tiene que ver con el tema también del narcotráfico, ¿no? Todo lo que era la... Yo creo que Colombia sí le da importancia al tema de los tratados que tienen que ver con el tema del narcotráfico, con la cuestión del narcotráfico. Lo que no sé hasta qué punto sea menor la importancia que le da a esos tratados que a los de deporte, de cultura y eso. Yo creo que sí les da importancia a ambos. Ahora, yo sospecharía, para el que hizo la pregunta, que formuló la pregunta en esos términos, yo sospecharía que también, eh, obviamente, es un país que tiene, tanto simbólicamente como en la realidad, el problema del narcotráfico. Simbólicamente es un país que cada vez que se habla de narcotráfico en el mundo se piensa en primer lugar en Colombia, ¿no? Y se lo ve como un país que es donde se dan los cultivos de los cultivos ilícitos. Uno. Y simbólicamente también, digamos, en la realidad, simbólicamente se piensa en eso, y en la realidad pues ocurre así también, ¿no? Un país con alto nivel de cultivos ilícitos. De, entonces en ese sentido yo creo que también, no es que no le dé importancia, sino que Colombia tiene que examinar muy detalladamente siempre cualquier tratado a qué se está comprometiendo, porque son obligaciones y evidentemente, como lo dicen las cosas, y yo no me acuerdo que había un escritor que decía una frase que a mí me gusta mucho, decía, mira, las leyes castigan por igual al que las leyes prohíben por igual a todas las personas dormir en las calles, mendigar pan, eh, pernoctar bajo los puentes, etcétera, ¿no? Obviamente, si uno hace una ley así, nadie que viva en su casa normal, pues esa ley le va a aplicar al que duerme bajo los puentes, ¿no? Está hecha para el que duerme bajo los puentes, finalmente, ¿no? Aunque está hecha para todos por igual. Eso, un tratado del tema de narcotráfico, que sea un tratado que regule el tema del narcotráfico por igual para todos los países, ¿sí? Lo que tiene que ver con el cultivo, con la salida ilegal de esos productos, etcétera, al mercado ilícito de las drogas. De todas maneras, es un tratado que, aunque esté hecho para todo el mundo por igual, al que va a afectar es a Colombia. Entonces Colombia tiene que tener más cuidado al momento de ratificarlo, tiene que mirar mejor, tiene que discutir mejor su contenido, tiene que ver a qué se está comprometiendo, tiene que ver si tiene la capacidad también de cumplir con las obligaciones que el tratado estipula, porque eso también es muy importante. Entonces, digamos, y ver a qué se está comprometiendo también de cara a las exigencias de la comunidad internacional y si tiene el alcance o no para cumplir. Entonces, obviamente no creo que le dé menos valor a esos tratados, sino que sencillamente tiene que examinarlos más y tiene que el proceso de ratificación necesariamente va a ser más largo que en un país que no tiene problemas de narcotráfico. Es decir, ¿no? ¿Sí? Eh, por ejemplo, si hay dos personas, se nos hace un documento obligatorio, y una persona es albañil y yo soy profesor, y el documento dice que debemos dar buenas clases, pues el albañil lo firma de una vez, porque él no tiene que dictar clases, pero yo sí voy a tener que examinar muy bien porque voy a ver a qué me comprometo, porque yo sí todos los días dicto clases. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Colombia, cuando tiene que ratificar un tratado internacional sobre el tema del narcotráfico, que estipula esa materia, no es que no se lo tome en serio, se lo toma muy en serio y le da una prioridad alta, pero tiene que tener mucho más cuidado con un país que no tiene esa problemática, ¿sí? Porque los compromisos, aunque estén para todos sean iguales, para estados ratificantes del tratado, para Colombia van a ser muy precisos y muy en serio, porque es un país que soporta ese problema. Yo trabajo el tema de derechos humanos, es lo que yo más he trabajado, ¿no? En el tema de derechos humanos, pues Colombia es uno de los países que más tratados a escala mundial, es decir, que tiene un récord más completo en lo que es la ratificación de los tratados, ¿sí? Que tienen que ver con el tema del narcotráfico. Perdón, narcotráfico no, con el tema de derechos humanos, ¿no? Violaciones de derechos humanos, desaparición forzada, etcétera, todos los temas de derechos humanos. Colombia los ratifica todos,
o casi todos, ¿no? Cuando no ratifica algunos porque considera muy excepcionalmente, considera que ya lo tiene regulado ya interiormente y que de alguna manera el tratado podría entrar en conflicto con las instituciones ya vigentes para manejar un determinado tema, ¿no? Pues muy rara la ocasión, muy rara. Colombia ratifica casi todos los tratados. Ahora, yo pienso que eso es bueno, que, digamos, eso posibilita el desarrollo del país, por supuesto, porque presenta, vuelvo, insisto, en la misma idea central, cuando un Estado ratifica un tratado internacional sobre una materia, es porque en primer lugar ningún tratado es sobre una materia muy raro, son sobre materias que vayan a perjudicar al conjunto de las naciones. Entonces cualquier tratado que un Estado ratifica, pues de alguna manera lo sitúa mejor como un país confiable, yo diría un país confiable, de cara al resto de países, ¿no? Y al tú presentar tú ser un país confiable para el resto de los países, pues se fortalece ese esquema de interdependencia, de beneficios que va a obtener ese Estado en el contexto internacional de cara a los demás Estados, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que por ejemplo, no sé, un país que no ratifica un tratado que tenga que ver, por ejemplo, con la desaparición forzada de personas, por decir algo, ¿no? ¿Sí? Con el tratado de la convención, ¿no? Pues es un país que de alguna manera se sitúa, está diciendo, el mensaje que está enviando es: no, yo voy a seguir desapareciendo personas. Entonces, el mensaje es muy malo, ¿sí? Que eso tiene un impacto político, tiene un impacto de confianza, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque como dice este principio fundamental del derecho internacional, los tratados se respetan, pacta sunt servanda. Entonces, cuando un Estado se compromete o ratifica un tratado, es decir, se compromete automáticamente a cumplir lo estipulado allá. Y el que tú cumplas el que tú te veas obligado, tú expreses digamos, de manera clara tu compromiso a cumplir lo que allí dice, pues da mucha confianza. Es como que existiera un tratado entre tú y yo que dijera debemos pagar nuestras deudas, ¿no? Entonces, si tú sabes que cuando tú me pasaste ese tratado, vamos a poner que somos dos países, debes pagar las deudas, yo digo: no, yo no ratifico esa vaina. Entonces tú no me vas a prestar plata, porque dice: ese tipo no está comprometido a pagar plata, está diciendo que no se compromete a pagar plata, y al mismo tiempo como me va a pedir plata y le voy a prestar. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Eso es como un poco, poniéndolo en términos muy sencillos. Es decir, beneficia al Estado porque le da confianza. Al darle confianza, pues mejora el comercio, mejoran otros tipos de tratados ya más específicos que tienen que ver con beneficios mutuos para los Estados, ¿no? De cooperación, en materia de cooperación, por ejemplo. Aunque todos los tratados cualquier tratado implica cooperación, porque implica cooperación sobre el tema que se está regulando en el tratado.